Aló. Gracias, Carlos, Jaime, mis compañeros de mesa, Tomás, Marcos, el CS. Voy a hablar rápidamente, dar una rápida pincelada de lo que creo que es Brasil de hoy y dejaré la parte que supongo que sea la más interesante, que son las preguntas de ustedes para el final. Supongo que todos tengan más o menos una idea de lo que es Brasil, dónde está Brasil. Decirles que Brasil más que un país grande, lo es un país grande, es un país en movimiento en las tres esferas que uno podría dividir la vida de un país, la política, la social y la económica. El movimiento en la política, que es un país que afirma cada vez más su seguridad jurídica, que afirma cada vez más su Estado democrático de derecho, basado en la clara separación entre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Un país que tiene creo que se llama Fiscalía en español, un ministerio público independiente con el rol de defender los derechos del conjunto de la ciudadanía. Y como si eso no fuera suficiente, muchas veces para malestar de muchos de nosotros funcionarios, una prensa activa, investigativa y absolutamente independiente. Desde el punto de vista social, es un país con total movilidad social, es un país que está buscando la superación de sus desigualdades, sean desigualdades más tradicionales, las desigualdades sociales, que yo llamaría desigualdades verticales. Brasil todavía es un país muy desigual, es un país todavía con inmensos bolsones de pobreza. Sin embargo, en los últimos 8 años ha incorporado más de 30 millones de personas a la clase media. Los empresarios interesa particularmente que es una clase media consumidora, pero más allá de ser consumidora es lo que hay que hacer para que un país se desarrolle. Desde el punto de vista económico, Brasil, después de un pequeño, no llamaría ni de retroceso, de un pequeño hipo en 2009, cuando no hubo ningún crecimiento, en 2010 tuvo un crecimiento de 7,5%. Los economistas, incluso los más conservadores, están estimando para los próximos 20 años un crecimiento alrededor del 5%, 6% al año, lo que, si se confirma, llevaría a Brasil ahí por el año 2030, 2040 a ser la cuarta economía del mundo. Hoy por hoy, dependiendo de quién haga las cuentas, somos la séptima economía del mundo, con un viés de crecimiento. Todo eso no es una dádiva de la naturaleza, no es un necesario final de nuestra historia, es sí el resultado de políticas públicas de inversiones privadas. Como funcionario hablaré un poco más de las políticas públicas que de las inversiones privadas, que también mencionaré a seguir. Desde el punto de vista de las políticas públicas, está aquí el autor de la frase que voy a repetir y que repito siempre, Tomás González, de quien voy a ser un brasileño honorario porque creo que defiende Brasil mejor que yo. Es una suma entre una política económica responsable con una política social osada. ¿Osada se dice en español? Atrevida, que ha, como mencioné antes, permitido el crecimiento económico y la salida de la pobreza de millones de brasileños, al punto que Brasil hoy es un país de clase media. El papel del Estado es esencial también desde nuestra creencia en la planificación del desarrollo. No es función del Estado, de nuestro punto de vista, desarrollar el país, pero sí es su función planificarlo, buscar los cuellos de botellas y buscar formas creativas de superarlos con la participación activa de la iniciativa privada. Habrá áreas, evidentemente, donde la iniciativa privada no podrá hacer, no tendrá interés, no habrá ganancias y ahí el Estado tendrá una participación más directa. En las relaciones Brasil-España creo que puedo dividirlas desde el punto de vista estrictamente económico, que es lo que me toca, en dos áreas, que son las inversiones y el comercio. Las inversiones, como mencionó mi jefe hace 5 minutos, España es el segundo o el tercero mayor inversor extranjero en Brasil hoy. Y lo es a partir de una posición muy baja. A principios de los años 90, España no estaba ni entre los 10 primeros inversores en Brasil. Fue a partir del proceso de privatización de las grandes empresas de servicios públicos, telefonía, bancos, a partir de las concesiones de infraestructura, carreteras, que las empresas españolas empezaron a llegar a Brasil. Dependiendo de quién haga las cuentas, España ya es el segundo inversor, lo que es, independiente de quién haga las cuentas, que en parte del periodo de 1990 a ahora, España fue el mayor inversor en algunos años de este periodo. En lo que refiere a la otra cara de las inversiones, que son las inversiones brasileñas en España, eso es un proceso que empieza a crecer ahora, es un proceso más reciente, ya tenemos 2 o 3 grandes empresas brasileñas establecidas en España. En la oficina comercial, supongo que en la Cámara también, recibimos consultas de otras empresas brasileñas que quieren venir a España. El comercio es un poco la prima pobre de nuestra relación económica todavía.
Comparado con las inversiones españolas en Brasil y mismo con las brasileñas en España, el comercio entre Brasil y España es muy pequeño, por dificultades que algunas tendrán que ver con eventuales barreras comerciales, pero yo creo que las dificultades mayores tienen que ver con el negocio en sí, con la forma de distribución de la producción de los dos lados. Para que tengas una idea, en nuestro mejor año de comercio fue el año pasado, que tuvimos el flujo total, la suma total de 6,7 mil millones de dólares, que comparado con inversiones a veces anuales de algunas empresas españolas en Brasil, es de hecho muy pequeño. En 2009, como era de esperar con la crisis global, hubo una caída muy fuerte del comercio y esperamos que en 2011 la recuperación empezada del año pasado siga. Pero que para que esa recuperación pueda existir dependemos esencialmente de ustedes. Dependemos fundamentalmente de los empresarios que busquen de ambos lados del Atlántico, de ambos lados del charco, como dicen, oportunidades de negocios, que busquen hacer comercio, que busquen inversiones, que busquen contribuir para el desarrollo de los dos países. Para eso, la oficina comercial de la Embajada de Brasil está totalmente a disposición de ustedes, así como está la Cámara de Comercio. Tenemos aquí un stand grande, gracias a la generosidad de IMEX y de Moneda Única. Tenemos un buen stand acá en la feria. Y os invito a pasar por ahí y hablar con los técnicos de comercio que están a disposición para aclarar todas las dudas. Si no tienen condiciones de pasar por ahí, bueno, pueden buscarnos ahí en la Embajada cuando quieran. Muchas gracias.